Hola, Saraí. Em, Chicos, por favor, prendan sus cámaras. Yo enseguida la prendo, profesora. Nada más le voy a colocar a mi celular un adaptador porque mi cámara no funciona bien. este, a la maestra Sara por hacerme la invitación, para poderles platicar un poquito de esto y también muchas gracias como por ponerme en el contexto de dónde están viendo, desde dónde están viendo a las cooperativas, ¿no? Porque eso es muy importante para encaminar la charla. Eh, yo estaba pensando que pudiera ser enriquecedor para ustedes conocer más allá del marco jurídico en el cual están envueltas las cooperativas, porque el marco jurídico sí es una relación muy importante. De hecho, conforme vaya avanzando en la exposición, ahorita voy a presentar, les se darán cuenta que el marco jurídico es un candado, por así llamarlo, que estrangula el funcionamiento de las sociedades cooperativas, por lo menos en nuestro país, pero se van a dar cuenta que el marco jurídico no está de alguna manera creado bajo los paradigmas o las racionalidades, que así le llamamos en economía, las racionalidades con las que operan estas cooperativas, porque tienen distinciones referentes a una empresa convencional. O sea, una cooperativa tiene otras maneras de hacer el quehacer que se les otorgue, porque hay cooperativas de diferentes ramos, así como hay empresas de un montón de ramos, también hay cooperativas de diferentes ramos. Entonces, asociados a diferentes sectores, entonces tienen otra racionalidad. Entonces, yo les propongo que hagamos una revisión teórica de los principales autores que están vinculados a esto, a esta economía social solidaria, y ahorita me voy a permitir compartir. Eh, Creo que ahí pueden ver, sí, ¿no? Este, que hagamos una revisión teórica en el sentido de los debates teóricos conceptuales que hay a nivel Latinoamérica, ver las tensiones, y ahí se van a ver las tensiones jurídicas que se pueden tener, y después de eso pasar a ver cómo estas tensiones y estos debates teóricos conceptuales tienen configuraciones para México y para México de la actualidad, porque al final del día estos debates teóricos y estas tensiones que se generan, pues muchos de los hacedores de política pública y de los tomadores de decisiones a nivel cooperativo, pero también a nivel gobierno, las toman de referencia, ¿no? Yo estuve la semana pasada, el viernes, en una charla en la Secretaría del Bienestar, en donde están tomando mucho lo que dice la academia para ver cómo poder de alguna manera establecer mejores relaciones asociadas a la economía social solidaria y al cooperativismo. Entonces, miren, yo quiero, en esta primera diapositiva, me gustaría que viéramos el propósito de de la charla, ¿no? Que yo, al momento de que la maestra Saraí me invita, me gustaría ponerles como a nivel cartográfico dónde están los debates teóricos y conceptuales respecto a la economía social y solidaria. Y si me apuran un poquito más, vamos a ir viendo que conforme avance la charla, vamos a ver que también le vamos a agregar otra caracterización: economía social, solidaria y popular.
y vamos a ver como que las diferencias entre ellos. Y ahora la relación que se tiene con el cooperativismo, vamos a ver que de alguna manera saca a la luz, pone de manera más clara las tensiones a nivel constitutivo de lo que es una cooperativa y no solamente una cooperativa, sino las demás experiencias asociadas a la economía social y solidaria y cómo estas tensiones van a ir hacia configuraciones institucionales que en la actualidad en México son muy importantes y que se están llevando debates interesantes. Entonces yo me propongo dialogar con estos autores y también en un sentido como lúdico, pedagógico, me gustaría que ustedes los tuvieran de referencia ahí, que a mi parecer son los autores que trabajan a la economía social y solidaria y al cooperativismo como con más nombre o sus publicaciones están muy vigentes en América Latina. Entonces ahí tenemos autores como Singer, como Euclides Mance, José Luis Corallo, Laura Collin, Ruth Muñoz, Ricardo Orsi, Antonio Mendoza, Eduardo Aguilar y Juan José Rojas. Este conjunto de investigadores asociados a la economía social y solidaria son muy diversos. Tenemos autores desde universidades públicas, pero también desde universidades privadas en México y en América Latina, y desde universidades que estudian los procesos de condiciones rurales, como por ejemplo el doctor Juan José Rojas, que él es uno de los referentes en cooperativismo en este país. De la UAM, el doctor Antonio Mendoza. Del Cono Sur encontramos a Singer, a Ruth Muñoz, a Ricardo Orsi, a Euclides Mance, a José Luis Corallo, y del Colegio de Tlaxcala, Laura Collin, y de la UDEM en Nuevo León, al doctor Eduardo Enrique Aguilar, que son como los referentes. Entonces, aquí vamos nosotros entrando como al tema que ustedes trabajan propiamente en su taller seminario, ¿no? El objetivo de esta charla es mostrarles que no solamente las cooperativas y la economía social y solidaria son un conjunto de figuras jurídicas, que en el estricto sentido de lo que ustedes ven, lo ven así, ¿no? Como un conjunto de figuras jurídicas, pero sino que estos autores y la corriente latinoamericana de la economía social y solidaria lo transitan hacia un proyecto político y civilizatorio que tiene fundamentos epistemológicos y teleológicos muy importantes que va a repercutir en consecuencias puntuales en política pública. Porque aquí se ve a la economía social y solidaria como un proyecto civilizatorio que intenta poner en el centro de la discusión la reproducción de la vida y no la reproducción o la acumulación de figuras monetarias o como no lo explicaría la economía convencional. En este sentido, ellos buscan poner un proyecto civilizatorio que pone en el centro a la reproducción de la vida. ¿Y bajo qué parámetros? Pues bajo los parámetros que muchas investigaciones en el ramo de administración y en el ramo de economía ponen al centro, ¿no? El sistema bajo en el cual nos encontramos muestra muchas contradicciones, muestra muchas ineficiencias y por eso es que se buscan alternativas al proyecto económico o al modelo económico bajo el cual hemos estado viviendo en los últimos 300 años. Entonces, por eso es que trasciende a este conjunto de figuras jurídicas, que las cooperativas son unas figuras jurídicas, pero también mencionarles que la economía social y solidaria no solamente toma en cuenta a las cooperativas como, eh, digamos, figuras jurídicas de la economía social y solidaria, hay un montón. De hecho, el artículo 25 constitucional reconoce alrededor de 10 figuras jurídicas en México: los ejidos, emprendimientos, organizaciones no gubernamentales. Si ustedes revisen el artículo 25 constitucional, ahí está, antes de la Ley General de Cooperativas, ahí está mencionado que hay tres sectores fundamentales que deben de privilegiar el desarrollo económico del país, que es el sector privado, de ese todo lo conocemos, en la universidad no lo enseñan, el sector público también, y el sector social. Poco se habla del sector social y quién está inmerso en el sector social, las cooperativas principalmente,
pero también hay otras figuras que convendría que luego ustedes pudieran explorar ahí más a profundidad. Unas muy importantes son los ejidos. En México, alrededor del 68-70% de la tierra está bajo propiedad social y estas experiencias están asociadas a la economía social y solidaria. Eh, entonces, este conjunto de figuras jurídicas están primero reconocidas en la Constitución y en todas las leyes que emanan de la Constitución, pero también hemos de mencionar que durante los últimos 30 años estuvieron invisibilizadas, es decir, en las leyes, en los reglamentos, en la norma estaban dichas, pero en el quehacer de la política pública no aparecían y se les pusieron muchos adjetivos, economía informal, se les pusieron muchos estigmas también a las cooperativas que eran sinónimo de corrupción, etcétera, etcétera. Pero no, están ahí. Eh, entonces, más o menos es eso. Ahora, en esta siguiente diapositiva, es lo que les mencionaba. Hay nociones de este proyecto civilizatorio que se encuentran en disputa. Por un parte está la economía social, por otra parte está la economía solidaria y por otra parte la economía popular. Si bien estas tres miradas en algún punto como que convergen, es decir, están ahí interactuando, también generan tensiones. Entonces aquí cabe mencionar o a nivel como general, dado que entiendo que es como una charla introductoria respecto a esto, que ustedes tomen la raíz de donde emanan estas disputas. Fíjense que la economía social tiene una raíz europea. ¿Y cuáles son las características fundamentales de esta economía social? Para que vean como que tienen distinciones, ¿no? Y estas distinciones comienzan a generar tensiones. Entonces, esta economía social está centrada en formas organizativas y fíjense que ya no le llamamos formas jurídicas, sino formas organizativas en donde están las cooperativas, las mutuales y las asociaciones. Y dentro del marco europeo, en Alemania, en Francia, en España, tienen mucha potencia. El reconocimiento legal para con ellas está asociado de la siguiente manera: entidades de economía social. Si se dan cuenta, hasta en Europa, en este sentido de la economía social, generan una distinción en sí que nada tiene que ver con empresas, ¿no? Entidades de economía social. ¿Y por qué? Hay una diferencia fundamental entre una cooperativa y una empresa convencional, por así llamarla. ¿Cuál es? La forma en la toma de decisiones. En una empresa, ustedes sabrán como administradores, eh, toma la decisión el dinero. Y como el dinero, pues en el sentido de que quien más aporta dinero a la empresa a manera de acciones o a manera de constitución es el regente de las decisiones puntuales de la empresa. Quien tiene más dinero, quien tiene más acciones, es el que tiene más peso sobre la toma de decisiones. En una cooperativa, no. Las decisiones se toman de manera democrática y relacionadas a un socio, un voto. Entonces hay un aparato dentro de la entidad en donde hay un esquema muy importante a través de consejos y una asamblea general, y a través del quehacer de las asambleas es como se toman las decisiones. Entonces, para poder generar esta distinción en la economía social desde la perspectiva europea, les nombran para el reconocimiento legal entidades de economía social con el propósito fundamental de generar esta diferencia, ¿no? En el sentido de cómo opera una y cómo opera otra. Y si ustedes quieren ver experiencias exitosas referentes a la economía social desde su mirada europea, yo les recomiendo que vayan a revisar los bancos alemanes y las cajas de ahorro alemanas. Ellas, en su generalidad, tienen mucha influencia de la economía social y la gran mayoría de los bancos y del sistema financiero alemán incluye sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con otro nombre. Aquí en México le nombramos así, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que
toman esta visión de la economía social. En Francia, las cooperativas agrícolas, y así, ¿no? Pueden ir encontrando su, su, su relación. Ahora, si nosotros vamos a ver lo que significa economía solidaria, ahí nosotros vamos a encontrar que sale desde la visión latino-brasileña. ¿Cuál es la diferencia entre la raíz europea? Que acá, en la economía solidaria, se enfatizan valores como la autogestión, la reciprocidad, las redes. Aquí se apela a que se generen ecosistemas de economía solidaria en el sentido de cohesionar a todas las experiencias, porque muchas veces parecería que si ustedes llevan a su mente una figura de un mar, estas experiencias de la economía social y solidaria son como islitas, islitas así, islitas, y que no pueden de alguna manera vincularse. Entonces la economía solidaria dice, avancemos en el sentido de no solamente enfatizar la autogestión y la reciprocidad, sino también de generar redes que permita que se vinculen las experiencias. Y luego también los procesos de democratización del trabajo. Aquí comenzamos a ver que Singer y Euclides Manse incluyen ya terminologías asociadas a política, educación y a la arquitectura de las redes. Uno de los temas que yo trabajo más y que hago más énfasis es justamente uno de los problemas fundamentales de la economía social y solidaria en América Latina es que no está vinculada. Entonces, ¿cómo la vinculamos? Mediante un intermediario que pudiera ser el Estado a través de la regulación que privilegie esta asociación o mediante los procesos de autogestión. Ese es uno de los problemas principales que estamos analizando. Y el otro problema principal que analizo en mis investigaciones tiene que ver con la creación de indicadores, porque la economía social desde la raíz europea se mide bajo los parámetros de la economía convencional y muchas veces eso no permite mostrar cuál es el verdadero quehacer de la economía solidaria, social, perdón. Y en América Latina la economía solidaria carece de indicadores. En México hay una cuenta satélite de INEGI que va de 2013 a 2018, compara 2 años, 2013 versus 2018, y apenas el año pasado se presentó esa cuenta satélite. Entonces estamos súper atrasados en el sentido de ver cómo están las estadísticas. Por último, para que vean estas nociones, encontramos el concepto de economía popular. Ahí como referente encontramos a José Luis Corrallo, que él saca al debate los procesos de la reproducción social del trabajo como una garantía de la reproducción de la vida. Y él trabaja y encuentra que estos procesos de economía popular se encuentran en contextos específicos de la periferia. Entonces, eh, si nosotros igual llevamos nuestra imaginación a ver lo que sucede en los contextos periféricos de la Ciudad de México, de cualquier ciudad, pues vemos que es donde más se concentran experiencias de economía social, solidaria y popular. Entonces, ¿qué propone José Luis Corallo? Instituciones que coloquen, instituciones entendidas como cooperativas o cualquier otra institución, que coloque al trabajo antes que el capital. Es decir, que el trabajo esté como condición fundamental antes que el capital. Y esto pues nos lleva a involucrar todas estas nociones y vemos que convergen las miradas, pero también se tensionan, ¿no? Después, mencionarles que, bueno, estas diapositivas se las voy a compartir a la maestra Saraí para que las tengan ahí a disposición y ustedes las puedan tener como material de apoyo si les interesa el tema o profundizar en el tema. Fíjense que aquí estos autores, y ya entramos a los mexicanos, generan definiciones que yo les llamo performativas. Y también estas definiciones tienen alcances, ¿no? Fíjense que Singer, que es uno de los teóricos referentes de Brasil, él dice que cuando la economía social y solidaria se entiende como un modo, no un modelo, un modo de desarrollo, tiene que anclarse a política pública, a educación, a crédito y autogestión. Aquí ustedes pudieran ver, por ejemplo,
que si revisan a nivel jurídico lo que sucede con la ley de sociedades cooperativas, tiene algunas tensiones, es decir, la economía social y solidaria, si se quiere anclar en un modo de desarrollo tal y como la Constitución nos los dice, pues carece de esta vinculación con política pública. Y más a nivel de municipios. A nivel estatal hay esfuerzos de generar política pública, a nivel federal también, pero a nivel municipal no hay leyes a nivel municipal que privilegien esta vinculación. Una de las cosas que ustedes deben de revisar a nivel jurídico, por ejemplo, es que si nosotros tenemos una cooperativa de producción o de consumo y queremos acceder al crédito, forzosamente tenemos que ir a una banca convencional a solicitar el crédito, porque las cooperativas de ahorro y préstamo están imposibilitadas de prestarle a las cooperativas como entidad de persona moral y no de persona física. Entonces, eso es un problema, porque las cooperativas de consumo y las cooperativas de producción y las cooperativas agrícolas y todas las demás tienen que ir a solicitar el crédito a una entidad que no comparte sus racionalidades. Entonces, ahí vemos que este tipo de modelos de desarrollo van teniendo diferencias o tienen como tensiones. Si nosotros lo vinculamos con lo que dice Manse, él dice que hay que generar redes de colaboración para poder conectar producción, circulación, consumo y cerrar circuitos territoriales, pero llevándolo al plano jurídico, la ley en México no lo imposibilita. No hay manera de cerrar estos círculos de producción, de consumo y de crédito porque no hay las bases o los fundamentos legales que posibiliten que se asocien las cooperativas. Entonces ahí nos vamos a la idea de Corallo, cómo institucionalizar a la economía social y solidaria como un proyecto del mundo de trabajo cuando se reduce a instrumentos solamente de inclusión. Si ustedes revisan las leyes con detenimiento, van a ver que en México la ley solamente tiene un sentido de inclusión, pero no un sentido de empuje de proyecto productivo a nivel económico. Entonces, luego llegamos a los autores mexicanos, ¿no? Y tenemos ahí a Colín, a Aguilar y a Rojas Herrera. Colín nos dice que no solamente basta con tener las bases legales fundamentales que nos permitan esto que estábamos dialogando anteriormente, sino que hay que generar pedagogía, que es justamente lo que hacen este tipo de talleres, ¿no? Y este tipo de experiencias desde las universidades. Y fíjense que hasta hace 5 años en la UAM no se hablaba nada de cooperativismo, nada. Entonces, por eso yo celebro que se abran estos espacios en Iztapalapa, en Azcapo, en Xochimilco, en Lerma, en todas las UAMs, porque pues vemos otra mirada de lo que es la administración y la economía asociada a este sector social. Entonces, Colín nos dice que es importante las pedagogías situadas y que se lleven a traducción territorial de conceptos. Y aquí les hago una invitación. En la UAM Iztapalapa, apelando a esto, nosotros echamos a andar un proyecto de el primer grupo de ahorro solidario para los alumnos y las alumnas de UAM Iztapalapa. Lo pueden buscar así en redes sociales, GASPE. ¿Qué hacen ellos? Y yo formé parte de la primera generación. Se juntan, son chicos de varias licenciaturas y comienzan a ahorrar. Entonces, por ejemplo, la ley dice que ellos pueden generar este desarrollo de cooperativismo a nivel de una entidad jurídica que se llama Grupo de Ahorro Solidario, en donde si no exceden las 300 UDIs, que son alrededor de 2,5 millones de pesos, ellos pueden ahorrar, prestarse, tienen su acta constitutiva, están trabajando con INAES, tienen condiciones tecnológicas como una aplicación que se llama Microbanker, en donde tienen este, todo su contabilidad y todo eso, y están operando así. Pero nosotros, antes de poder echar a andar estas condiciones, llegamos al proceso de traducción territorial de conceptos. Nosotros encontramos, a través de un año de investigación donde hicimos grupos focales, donde también fuimos a Argentina, que ahí fue donde conocí a la maestra Saraí, a ver si era viable este proyecto con otras experiencias que ya se habían realizado allá, y vimos que la UAM
tenía estas condiciones territoriales que las privilegiaban: 12 trimestres, nos conocemos entre nosotros, cambiamos de grupo a cada rato, porque yo estudié la licenciatura ahí. A lo mejor en Xochimilco es un poco diferente por la condición del sentido modular, pero hay un proceso de conexión y de condiciones territoriales dentro de las UAM que privilegian. Nos encontramos en la periferia, el contexto en el que nace la universidad. Entonces, traducimos esto que nos dice la teoría a una experiencia fundamental dentro de la UAM. Y de ahí eh, se generaron lo que dicen los otros dos autores. No solamente nos quedamos en el hacer, sino que generamos seminarios en la UAM en donde veíamos estas tensiones de la economía social y solidaria, dialogamos con el sentido de la política y de la política económica y de las otras relaciones de economía que se ven en UAM Iztapalapa, criticamos la instrumentalización de la economía neoclásica como lo sugiere el doctor Aguilar, y también trajimos expertos. De hecho, en un seminario estuvo el doctor Juan José Rojas Herrera, que es uno de los referentes del cooperativismo en el país, en donde nos propuso leer a la economía social desde la historia organizativa, dónde nace, cómo tiene mucha repercusión o mucho fundamento en el sindicalismo, en las organizaciones eclesiásticas, para ver el anclaje jurídico institucional. Y ahí, por ejemplo, en esta experiencia del GASP, del Grupo de Ahorro Solidario Panteras, así se llama, vemos que pedimos muchas asesorías con INAES, nos consolidamos como una cooperativa, nos quedamos como un grupo de ahorro, trascendemos a una mutual. Entonces ahí estamos en esa distinción. Y también una de las cosas interesantes es que dentro del marco normativo de este GASP, nos alineamos al marco legal de los principios cooperativos, hay talleres permanentes de educación cooperativa y es lo que se está trabajando ahí. Estas tensiones teóricas son claves en el sentido de entender a la economía social y solidaria, la autonomía comunitaria versus la estatalidad. Es decir, hay procesos de autonomía dentro de las cooperativas que no están tan adheridas al marco jurídico. El mercado, la reciprocidad y la planificación económica. El mercado juega con unas leyes que muchas veces las experiencias del sector social de la economía no compaginan. Por ejemplo, el mercado es esa institución que castiga y que premia. Premia a quien hace las cosas bien y castiga a quien hace las cosas mal. En este sentido, bajo la racionalidad del mercado, las cooperativas no van a hacer las cosas bien, entonces las castiga mucho. Más los candados a nivel legal, pues es un tema ahí que hay que considerar. La eficiencia y el valor social y la evaluación. Muchas de las cosas que se critican tienen que ver con la eficiencia, ¿no? Fíjense que te dicen, así como nacen las cooperativas, se mueren. ¿Por qué no son sostenibles en el tiempo? Y sí es cierto, ¿no? Las cooperativas nacen, hay un marco jurídico muy estrecho, no están de alguna manera privilegiadas por el mercado, entonces pues no son eficientes en ningún sentido. Pero hay cooperativas que sí son eficientes, como por ejemplo la Caja Popular Mexicana, tiene alrededor de 100,000 socios, tiene sucursales en todo el país y pudiera catalogarse como una eficiencia. Pero si nosotros nos vamos a compararlo o a contrastarlo con lo que sugiere la teoría de la economía social y solidaria, no sería eficiente, porque uno de los descubrimientos que hicimos durante la tesis doctoral fue que una cooperativa, mientras más crece, más pierde el sentido cooperativista. Entonces ahí nos lleva a repensar hasta qué punto crecer, cómo se va a tocar el tema de la eficiencia dentro del cooperativismo. Eh, Otro de las tensiones es la teoría endógena y una instrumentación neoclásica. Necesitamos construir una teoría que abarque en su generalidad la economía social y solidaria, y también ahí hay esfuerzos. El doctor Enrique Aguilar, él propone una teoría general de la economía social y solidaria. Yo en una lectura que hago de él, le digo, capaz que no es una teoría general, capaz que debemos de hablar de una teoría integral. ¿Por qué integral? Porque así integramos toda la heterogeneidad de formas jurídicas de la economía social y solidaria y le damos una batalla a la instrumentación neoclásica con la que pudiera operar una teoría general. Otra de las cosas también, como yo les decía, era el escalamiento, que tanto va creciendo con el arraigo territorial. Otro de los hallazgos de la tesis doctoral que realicé fue que mientras más crecían, más se desarraigaban del territorio y más se alejaban del fundamento esencial que era la reproducción social de la vida.
Y luego, ¿cómo dialogar con esta autonomía cooperativa versus la política social asistencial? Que muchos de los programas en la actualidad asociados a la economía social y solidaria tienen este sentido, es una política social de carácter asistencialista. Entonces hay que trascender eso. ¿Cómo nos encontramos en una síntesis? Es muy, muy, muy síntesis, mucho, mucho del estado del arte de la economía latinoamericana. Pues vemos tres grandes vertientes, lo que sucede en Brasil, lo que sucede en el Cono Sur, lo que sucede en México. Digo síntesis porque son las experiencias que más he estudiado, pero también hay condiciones que se pueden incluir en este estado del arte a nivel Centroamérica. Hay experiencias en Costa Rica muy interesantes. Aquí yo quiero poner el ojo en donde dice México. Fíjense que yo lo catalogo de esta manera. Existe un andamiaje híbrido entre figuras jurídicas y proyecto político. Es decir, ¿qué sucede con esto? Que la Ley de Economía Social y Solidaria en el 2012, si nosotros queremos vincularla con el programa de fomento 2021 y el programa de NODES que se generó durante esta época, es decir, el sexenio pasado, pues carecen de vinculación. La Ley de Economía Social y Solidaria se creó con un proyecto político alterno en donde se operacionalizó esa ley. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que lo que decía la Ley de Economía Social y Solidaria que nació en 2012 ya no era aplicable ni compatible con el proyecto político del fomento que se dio durante 2021-2024 y algo que yo aquí señalo que a la actual administración a nivel federal y a la anterior no les gusta, es que a nivel de números y de los programas de fomento se apoyaron a más experiencias de economía social y solidaria durante el 2012 al 2018 que del 2018 a la fecha. Pero ¿cómo puede ser posible eso? Dicen muchos, si el proyecto político anterior no consideraba esto. Pues el proyecto actual pareciera que no está tomando en cuenta una ley que emanó del anterior gobierno o del anterior proyecto político. Entonces, ese es un tema ahí que tenemos que considerar. Eh, este andamiaje híbrido que necesita trascender, pues a un andamiaje en donde se privilegie y están dando la batalla. Hay grandes referentes a nivel país, socios cooperativistas y peleadores fortuitos, guerreros que han delegado toda su vida a este sector, que en la actualidad en la Cámara de Diputados se está discutiendo la ley de mutuales y una nueva ley para el cooperativismo en el país, y más o menos ahí se está de alguna manera viendo las opciones. Rafael Martínez de Alcona, Héctor Valdés, Carlos Armenta, son grandes referentes del cooperativismo que están en esta discusión. Entonces, hay que ver esto, ¿no? Del andamiaje híbrido en el sentido de las figuras jurídicas y las tensiones versus el proyecto político. ¿Cuáles son los dilemas operativos y los horizontes que tenemos hoy? Fíjense que a nivel cooperativo, también la ley no condiciona o no da las condiciones específicas que tiene que ver con los procesos de profesionalización. Entonces, esto genera costos a las cooperativas, las auditorías, las relaciones contables, también las estrangula ahí un poquito. Hay otro dilema operativo respecto a la evaluación, ¿no? Pasar de metas de gasto a sentidos de valor público y todo esto asociado a los valores con los que la economía social y solidaria trabaja, que son valores de trabajo digno, de igualdad, de cuidados, de participación, es otra racionalidad. Y hay mucho que hacer. Por ejemplo, en el Cono Sur, el doctor Ricardo Orsi está trabajando pilotos de monedas locales con marco prudencial que utilicen otra moneda. Bueno, aprovechando o no aprovechando más bien, tratando de generar una respuesta, una solución a los procesos que hay en la economía argentina. Entonces, estos son los dilemas operativos y de los horizontes que se enfrenta el cooperativismo latinoamericano el día de hoy. Y si se dan cuenta, cada uno de estos dilemas operativos tiene que ver con el quehacer de cada una de las cooperativas. Capaz que ahorita yo aquí pongo más asociados a las finanzas porque es lo que yo he trabajado más, a las finanzas sociales y a las cooperativas de ahorro y préstamo en el país,
pero bueno, tiene aplicabilidad para las cooperativas de producción, para las cooperativas de consumo, para las cooperativas de cultura. ¿Cómo ver o cómo configuramos esto a nivel México? A mí se me ocurrió presentárselos en esta matriz de decisiones. Fíjense cómo se puede leer esta matriz. Aquí tenemos 7 dimensiones. No es que una esté más arriba que otra, sino más bien todas están conectadas. Podemos analizarlo desde la dimensión institucional, ecosistemas, finanzas, moneda y mercado, cuidados y género, el marco legal y la evaluación. Ahí hay que tomar en cuenta cómo la política pública se lleva a andar y tienen sus decisiones de diseño. Fíjense que yo voy a ver lo que les refiere a ustedes de lo jurídico, nada más en la dimensión de ecosistemas, en la dimensión de marco legal y en la dimensión de evaluación. En ecosistemas, la ley de 2012 privilegió estos nodes, que estos nodes eran nodos de fomento a las experiencias de economía social y solidaria. ¿Qué hacían estos nodes? Vinculaban a un actor de la economía social y solidaria, llámese cooperativista, a una institución de educación superior y a un grupo que pudiera de alguna manera estar ahí vinculado con ellos. Pero estos nodes no funcionaron mucho. ¿Por qué no funcionaron mucho? Porque no había un proceso de acompañamiento. Entonces, si no hay reglas específicas, como por ejemplo de compras públicas solidarias, que muchas veces los nodes estaban asociados a cooperativas de producción, pues ¿qué tenemos? Que hay una captura burocrática y un proceso de fragmentación en el quehacer de la política pública. Ahora, fíjense que también una de las cosas importantes de los roles de las instituciones de educación superior es generar incubadoras, pero no a las empresas convencionales, sino a cooperativismos y observatorios de la economía social y solidaria para ver cómo se están llevando a cabo. Ahora, en el marco legal que tenemos, la urgencia de alinear legislación con principios cooperativos. La legislación actual no está alineada a los principios cooperativos. Está alineada quién sabe a qué cosa, pero a los principios cooperativos no está alineada. Entonces, si falta, ¿qué vamos a tener? Pues que existe este proceso de desmutualización, que es donde dentro de las cooperativas entre miembros se prestan y trabajan y todo esto, y la pérdida de identidad. Y es lo que ha pasado, ¿no? La, la Caja Popular Mexicana se sabe que es una caja de ahorro, pero nada tiene que ver con los principios cooperativistas. A mí, yo soy socio de esa cooperativa y nunca me han mandado a llamar para una asamblea. Entonces, pues es una pérdida de identidad. Y por último, este marco legal debe de considerar procesos de evaluación, pero con métricas asociadas también a los principios cooperativos, porque se puede presumir de éxitos, pero si carecemos de evidencia, pues entonces ¿dónde está, no? Y es muchas veces lo que se presume. Se impulsó al sector social de la economía. ¿Cómo lo medimos? Bajo las métricas convencionales, no, hay que generar métricas específicas que nos digan cómo poder medirlos. A manera de conclusión, yo quiero proponerles esta agenda de investigación aplicada, porque antes, en una discusión que yo tuve con varios referentes de la economía social y solidaria, me decían, ¿y cómo avanzamos? Y yo les decía, pues es que generar agendas de investigación asociados a la economía social y solidaria. Entonces, estos son los temas que a donde me invitan a participar, les dejo ahí, ¿no? Primero, ¿qué hacer con el excedente social que se genera dentro de las cooperativas? Porque si hay un excedente, ¿cómo? ¿Lo mandamos a la contabilidad? ¿Trabajamos bajo valores económicos, racionales o económicos? ¿Cómo trazamos la reciprocidad en el sentido del excedente social que se genera en las relaciones solidarias? Ahí hay temas grandes para poder generar ISRs y proyectos de investigación de los posgrados. ¿Cuáles son los efectos causales entre las instituciones, como por ejemplo los nodes y los programas de fomento a la economía social y solidaria? Son diseños cuasi experimentales, incluyen evaluación participativa, no lo incluyen. ¿Cómo podemos administrar un NODES?
¿Cuál es la diferencia entre administrar una cooperativa y un una empresa convencional? A nivel más teórico, más profundo, las monedas sociales, cuál es el sentido social del dinero, cuáles son las condiciones de liquidez que tenemos que tener en un mercado para poder aceptar este cooperativismo. La regulación a nivel estatal y municipal de estas monedas sociales son muy interesantes. Los cuidados referentes a métricas de desmercantilización del cuidado, el impacto dentro del cooperativismo de mujeres y juventudes, se van a dar cuenta de que si ustedes lo analizan es impresionante y la ley no lo dice. Por ejemplo, hay muchas leyes asociadas a las empresas convencionales en donde se sugiere o se instruye a que la participación de las mujeres esté ahí. ¿Qué creen? Que la ley de cooperativas en México no dice estas condiciones de cuidados y de género, pero las que mayor número son cooperativistas en el país son mujeres. Estaría interesante ver por qué. El marco legal y los principios. ¿Cuál es el índice de adhesión a principios cooperativos por ley asociada a la economía social y solidaria por entidad federativa? Bueno, ahí nos vamos a dar cuenta de que a nivel estatal no hay una sola ley de cooperativismo. ¿Por qué no hay? Ahora, de la ley general, ¿cuál es el índice de adición de los principios cooperativos? ¿Cuántas veces se mencionan estos principios? Y luego, contrastarlo con la relación de desempeño y procesos de inclusión financiera para poder generar el ecosistema. No me refiero a inclusión financiera individual, sino que las cooperativas puedan solicitar préstamos en sociedades cooperativas. Y por último, metodologías para integrar transición agroecológica y soberanía alimentaria en estos ecosistemas solidarios que ya hay experiencias en México. Esa sería la agenda y todo esto puede ser aplicado a administración muy, plausiblemente. En la siguiente, ya nada más por último, es alguna de la bibliografía que estoy trabajando y que utilicé para esta presentación. Ahí ustedes pueden revisar los textos de Rojas Herrera, que están ahí libres, eh, donde se habla de la condición jurídica, en especial este de la economía social y solidaria y la política social del nuevo gobierno federal. Ese texto que está ahí en las revistas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, son muy importantes, y también el de Rojas Herrera, evaluación del grado de adopción de principios cooperativos en la legislación mexicana. Ese también les pudiera utilizar, está en revistas jurídicas UNAM. Se los paso para que lo lean y bueno, pues a disposición si hubiera alguna pregunta o alguna duda, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alan. Bueno, vamos a pasar a una ronda de preguntas. Entonces, levanten la mano para irles dando la palabra. O los que no puedan abrir su micrófono lo pueden poner en el chat. A ver, Raimundo, por favor, adelante. Hola, profesores, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la plática y las instrucciones que se llevaron a cabo durante toda esta charla. Se me hace bastante interesante el hecho de que se esté tomando en cuenta algo más que solo lo monetario que nosotros manejamos como administradores. Creo que es importante rescatar el hecho de que a final de cuentas somos seres humanos y necesitamos saber cómo manejar este recurso para poder llegar a una optimización y poder dejar lo mejor a las siguientes generaciones. Eso en lo personal. Y mi pregunta concreta es, ¿cómo nosotros, puede ser como recién egresados cuando salgamos o en este momento de nuestras vidas, podemos formar parte de una cooperativa y cuáles son los requisitos que se necesitan, profesor? Juntamos unas 3 y las contesto. Sí, a ver, acá está otra en el chat. Te la leo. ¿De qué manera las tensiones entre autonomía comunitaria y estatalidad influyen en la forma en que se diseña, implementa y evalúa la economía social y solidaria en el contexto latinoamericano? Ok, Para que tomes nota. sí. Una más. Sí, hay una más.
Raimundo dejó Tu manita. su mano levantada. Bueno, si no, A ver, ahí está. Ángel, adelante. Este, bueno, primero que todo, buenos días y muchas gracias al doctor por compartir sobre este tema. Y mi pregunta sería si entonces se podría decir que una de las grandes problemáticas de las sociedades cooperativas y de la economía solidaria es como una ausencia de práctica, bueno, sobre todo en México, porque realmente eh, cuando hablamos de este tipo de sociedades, pues muchas veces ni siquiera son de las primeras que suelen venir a la mente y entonces también, pues esto puede afectar a que precisamente no tengan realmente un respaldo sólido ante la ley y que no se vean precisamente como favorecidas dentro del mercado. Ok, ok. Bueno, voy a comenzar a contestarlas así como fueron. Fíjense que, ¿cómo ustedes pueden acercarse a una cooperativa? Pues en el sentido justamente como ustedes hablan de que van a salir y de todo eso, les voy a contar una experiencia que surgió de la UAP. Eran también compañeros que, bueno, yo ya estaba en el posgrado, en la maestría, y se preguntaban eso, ¿no? Saliendo de la maestría, ¿qué onda? ¿O me meto al doctorado? ¿O qué hacemos? Entonces, ellos decidieron generar un grupo y formar una cooperativa, echando mano de lo que habían aprendido en el posgrado, que era un proceso de desarrollo económico, pues decidieron crear una empresa, pero en el sentido cooperativista, es decir, eh, no le pusieron empresa, dijeron, bueno, salió la lluvia de ideas, vamos a hacer algo, creamos un emprendimiento, una empresa, y alguien dijo, hay que hacer una cooperativa. Hicieron una cooperativa a manera de como una consultoría en donde ellos estaban asesorando a las cooperativas. Entonces, para responder puntualmente, ¿cómo me acerco yo a una cooperativa? Pues identificando con los amigos que tenemos acá en el chat, con sus compañeros, cuáles son una de las condiciones que nos preocupan, investigar respecto al cooperativismo y comenzar a generar pues una cooperativa que pueda de alguna manera eh, palear esta situación o hacerla más llevadera. Y seguramente que por ahí van a converger en algo. ¿Cómo se formó el grupo de ahorro Panteras? Pues los chicos en su primer acercamiento fue, ¿podremos ahorrar? ¿O por qué no ahorramos? No, no ahorramos por esto y por esto. Se juntaron y ahora sí están ahorrando. Están ahorrando entre unos 16 miembros, alrededor de 18,000 a 22,000 pesos al trimestre, entre todos. Es una buena cantidad. Y luego ya la están queriendo transitar al sentido de algo productivo. Entonces, ¿cómo te involucras a las cooperativas? Vinculándote con compañeros, con compañeras que tengan la misma inquietud y generando procesos de organización que te permita llevar a cabo este sentido cooperativista. Y de ahí, pues, cómo se forma una empresa convencional. Ir al notario, tener los estatutos, el régimen legal que va a ser una cooperativa, tal, 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 y adelante. La segunda pregunta tiene que ver con la que está aquí en el chat. ¿De qué manera las tensiones entre autonomía comunitaria y estatalidad influyen en la forma que se diseña y se implementa? Un montón. De hecho, un montón, porque esa es una de las discusiones más fuertes, ¿no? La autonomía que se tiene de las cooperativas o lo impuesto desde el Estado. Entonces, estas tensiones están sumamente más marcadas hacia los procesos estatales que hacia la autonomía comunitaria. Nosotros en las investigaciones que realizamos descubrimos que las cooperativas que están desde autonomía comunitaria, que son más pequeñas, más arraigadas al territorio, se adhieren más a los principios. El Estado no considera eso, se implementa y se evalúa desde la otra forma, entonces las pone en una decisión, en una posición muy desfavorable
en este sentido de autonomía comunitaria. Esto pasa en todo el contexto latinoamericano, a excepción de algunas experiencias en Ecuador, en donde sí hay una ley ahí importante. En los Andes ecuatorianos hay experiencias en donde se evalúa y se implementa bajo los procesos de autonomía comunitaria. Pero fuera de eso, siempre la balanza se inclina más a darlas desde la estatalidad. Y la última pregunta era relacionada hacia la práctica, ¿no? Es decir, ¿por qué estas no están visibles? No están visibles porque el sistema convencional las había mantenido invisibilizadas, pero hay un montón de prácticas. A lo mejor en Ciudad de México eh, no se, no se ven tantas las experiencias, pero fíjense, eh, no tengo aquí a la mano, pero les voy a pasar después con la maestra un pasaporte de economía social. ¿Qué busca este pasaporte de economía social? Visibilizar a todas las experiencias que justamente están asociadas a la economía social. Y se van a dar cuenta de que hay un montón de experiencias de economía social. Este pasaporte de economía social incluye a todas las cooperativas que hay dentro de la Ciudad de México que por alguna manera están ahí en cerca de las universidades, en la UNAM, en algunos otros lados. Y este pasaporte de la economía social eh, te muestra todas las experiencias que hay de economía social y solidaria. Entonces no es falta de práctica, más bien es que la práctica de la economía social y solidaria no está adherida ni reconocida en la ley porque la ley está diseñada para otros principios. Eso sería. Pero sin embargo, es la batalla que se está dando y no tiene mucho que comenzó a visibilizarse. Por eso yo les decía que yo celebro mucho que estos tipos de conversatorios se estén gestando en la universidad y más en la UAM, porque pues antes de estos esfuerzos no existían. Entonces, eh, la práctica ahí está. Y hay un montón de gente que dice, yo no puedo, yo no puedo integrarme al sector productivo, no puedo conseguir algo en el mercado laboral. Es muy difícil emprender porque tal, tal, tal. Y lo ven como una alternativa. Entonces hay un montón de prácticas. De hecho, otra de las prácticas que se toman como economía popular, no economía social ni solidaria, sino economía popular, después de haber revisado las tensiones, pues tiene que ver con los tianguis, ¿no? Los tianguis son expresiones de economía social, solidaria y popular. Que se les haya puesto el estigma de informalidad responde a la lógica del sistema bajo el cual nosotros estábamos ahí adentro, ¿no? Pero los tianguis, si nosotros los revisamos desde la época prehispánica, son expresiones de la economía social, solidaria y popular. Y aquí en el estado de Morelos, yo estoy en Morelos ahorita, hacia la zona oriente hay un pueblo que se llama Zacualpan de Amilpas, ahí todavía se practica el trueque. Entonces, esas tradiciones milenarias han estado presentes, pero se invisibilizaron y la ley las reconoce, pero no bajo la racionalidad con la que ellas operan. Entonces, hay que estudiar esto para ver de qué manera podemos hacer que las leyes y el marco jurídico esté asociado a los principios cooperativos o a las racionalidades con las que trabaja el sector social de la economía. Eso sería. Em, Vamos a hacer una ronda más. Igual, por favor, levanten su mano. A ver, acá pusieron en el chat. En su experiencia, ¿cuáles fueron las ventajas más destacables de participar en una cooperativa? ¿Ok? Una más. Alexis, ¿no tienes preguntas? No, realmente no tengo ninguna duda al respecto. Bueno, va una mía mientras sale alguna más. Mencionabas en la exposición la cuestión de, por ejemplo, la parte política.
en este caso tú mencionas que la parte federal y estatal hay esfuerzos y en la parte municipal no se ve reflejado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu crítica en ese sentido y cuál sería tu postura de decir qué tenemos que hacer al respecto, ¿no? Desde tu conocimiento, desde tu experiencia trabajando en esta parte de las cooperativas. Y otra pregunta es, ¿la economía social y solidaria es una alternativa o es un complemento al capitalismo contemporáneo, conociendo que, pues, por ejemplo, la ley de sociedades mercantiles toma en cuenta las sociedades cooperativas, pero no las regula como tal, porque está otra ley que las va a estar regulando, ¿no? Y entonces, las otras 6 sociedades, pues, se rigen de manera distinta, porque a lo mejor puede que su objeto social sea totalmente diferente a la otra. Entonces, a partir de ahí, ¿es un complemento esta economía social y solidaria o es una alternativa? ¿Tú cómo lo distingues? Bueno, Ok. acá hay otras preguntas más. O hacemos esas 3 y ahorita te leo las otras para que no te bombardemos aquí. No, 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 está bien, está bien, está bien. Este, a ver, voy a comenzar por la de las ventajas, ¿no? De, las ventajas más destacables de participar en una cooperativa. Fíjense que una de las ventajas más destacables que yo he considerado desde el proceso de gestionar una cooperativa o de integrarme es que estoy cercano a lo que dice la economía. La economía en su definición más importante es que se encarga de la correcta distribución de los recursos. Y sí, en una cooperativa estamos ahí de alguna manera eh, estando en esta dinámica de poder decidir más. Ahora, hay un poder de negociación mucho más importante que en una empresa. Eso es una de las ventajas más destacables. Nosotros decidimos qué hacer con los excedentes. Ha habido mucho proceso en el que yo he aprendido respecto a la democracia, la formalización que se tienen y el acceso a los mercados ha sido una de las cosas difíciles, pero también es una ventaja porque hay mercados específicos que están viendo al sector cooperativista. Eh, Eso es una de las ventajas que se tiene en la cooperativa. Sin embargo, si nosotros lo analizamos a nivel jurídico, pues no existe alguna, ¿no? Pero dentro del quehacer organizativo interno son muchas ventajas. Y yo creo que eso, ¿no? El poder de negociación, estar cerca de la democracia y estar cerca de los conceptos que la economía propone, que es la correcta distribución de los recursos y dentro de la organización, como estás en este proceso de empoderamiento de la toma de decisiones, se hacen. Yo estoy participando con unos compañeros de la Universidad Benito Juárez, de aquí de Tlaltizapán, en donde tienen una cooperativa de conservación del patrimonio. Y he aprendido un montón. A mí nunca se me había ocurrido esto del patrimonio, cómo lo conservamos. Y ellos, su cooperativa es para conservar el patrimonio natural, histórico y cultural del municipio de Tlaltizapán y de municipios alrededores. Y es una chambota porque cómo proteges un traje del chinelo, que no se mercantilice, que no tenga los procesos de tradición interesantes ahí. Esa es una de las ventajas. Ahora, una cooperativa social o solidaria, pues está en el núcleo de la economía social, pero se convierte en solidaria cuando dentro de la cooperativa se adoptan principios de reciprocidad, de cuidados, de sostenibilidad, de democracia. Entonces, ¿qué se puede decir? Que una cooperativa bien gestionada pertenece a la economía social, pero también es economía solidaria según sus prácticas. A mí por eso me gusta ponerle economía social solidaria, para poder integrarlo. ¿Qué hace eficiente a una cooperativa? Bueno, desde mi punto de vista, una buena gobernanza la hace eficiente, pero también que genere los valores asociados, como por ejemplo educación cooperativa continua, un modelo que sea de negocio claro también, porque pues al final del día nosotros buscamos echar a andar cuestiones asociadas a la economía, eh, pero de ahí se pueden sacar muchas condiciones. Por ejemplo, estamos en la construcción de indicadores. Una de esta construcción que pudiera ser que una cooperativa sea eficiente es medir su tasa de participación en las asambleas de los socios, un balance social. ¿Están satisfechos los socios?
¿Cuál es el cumplimiento en las aportaciones sociales que se tiene dentro de la cooperativa? Entonces, hay que crear indicadores y este es uno de los temas que yo les decía. No hay indicadores asociados al sector social de la economía. Eh, ¿Cómo crecer? ¿Cuál dice la otra? ¿Cuál es la meta a seguir? Es decir, ¿cómo podría crecer sin perder su esencia pura el cooperativismo? Eh, Esa pudiera ser que a mí, lo he dicho en varios lugares, no lo vas a escalar en tamaño, sino vas a escalar en red. Es decir, que las cooperativas estén unidas. Ahí no se pierde la esencia cooperativismo. No queremos un cooperativo del tamaño de Amazon, sino queremos muchas cooperativas conectadas. Eso queremos. Células autónomas que estén conectadas, que tengan una gobernanza y que también tengan encadenamiento con otras cooperativas. Eso sería la meta, poder vincular a todo el sector social de la economía. Aprovechando las últimas dos que veo aquí, existe una diferencia significativa entre economía social y solidaria y comunal con la economía social, solidaria y popular. Pues más o menos las definiciones que nosotros estuvimos viendo, ¿no? Que tiene mucho que ver con el proceso de dónde emanan. Las dinámicas territoriales van a condicionar esta diferencia significativa, pero la economía social y solidaria ve a las entidades asociativas, la solidaria le adhiere valores y la comunal y la popular integra los saberes propios del territorio. ¿Cómo ha impactado en la generación de trabajo la reducción de apoyo gubernamental en la viabilidad y sostenibilidad de las cooperativas en México? Un montón. Y aquí ustedes vean una discusión que se está llevando en la Cámara de Diputados. Se enteraron que hace poco, y ahorita contesto la de la maestra para terminar, se enteraron que hace poco iban a aumentar no sé en cuánto por ciento un impuesto a las bebidas azucaradas, ¿no? Pascual, Boeing es una cooperativa. Ellos les están diciendo, si tú generas, a ver, que no es una reducción de apoyo gubernamental, pero los están mermando con los impuestos, me vas a dar en la torre, porque yo como cooperativa no tengo las condiciones que tiene Coca-Cola para escalar el producto y librarme de ese empleo. Imagínense cuánta gente se va a quedar sin trabajo o en el sentido de la generación de empleos con este tipo de que, a ver, que no está reduciendo el apoyo, pero sí lo está mermando, ¿no? Entonces, revisen lo que está sucediendo en esta discusión de la cooperativa Pascual referente a a los impuestos. Y por último, eh, para contestarle a la maestra Saraí, y una disculpa, pero tengo que salir corriendo porque entro a la una a trabajar y me queda un trecho de camino, estoy un poquito lejos. Mi postura es de alguna manera clara. Hay que reformular todo el marco jurídico asociado a las cooperativas en una nueva ley integral de sociedades cooperativas, en donde no solamente se establezcan los marcos operativos, sino también las sanciones y los alcances que se tienen en el sector social de la cooperativa, pero debe de haber una ley general que se traslade a los gobiernos estatales locales en donde también se privilegie, porque quienes están vinculados al quehacer de las cooperativas, pues las personas cercanas a las municipalidades o a las alcaldías, ahí no tienen ninguna protección ni en los cabildos, ni en los regidores, nadie sabe de eso. Entonces, eh, si nosotros trascendemos a esta condición jurídica integral desde el gobierno federal a todas las esferas de gobierno, pudiéramos hablar de que ahora sí estamos en un proyecto alterno al modelo convencional. Mientras no suceda eso, solamente vamos a ver como un subsistema compensatorio para tapar bachecitos en el gran sistema que está fallando. Pero qué se quiere? O por lo menos cuál es mi posición, sí posicionar a la economía social y solidaria como un modelo alterno al sistema convencional que tenemos, considerando las especificidades territoriales y a los actores en su heterogeneidad, porque no vas a regresar a la instrumentación no clásica, y aquí ya hablando un poquito de economía, en el que suponemos un homo economicus que es homogéneo, que produce lo mismo, que trabaja bajo las mismas relaciones, ¿no? Aquí vamos a respetar la heterogeneidad de las relaciones. Ahorita funciona como un momento, como un modelo solamente que tapa, ¿no? Que está ahí para soslayar algunas condiciones. ¿Qué se busca? Transitarlo a una alternativa. Eso es lo que buscamos.
Ok, pues muchas gracias, Alan, por tu participación. Realmente ha sido muy enriquecedor, poder, en este caso, entender desde la raíz la parte del cooperativismo, la parte de la influencia de la economía social y solidaria. Y obviamente nos dejas con muchas preguntas aún, pero también al mismo tiempo con una reflexión de identificar su importancia en la transformación, en el desarrollo económico de México, tener más allá del panorama del marco jurídico que tenemos y verlo desde un punto de vista crítico, de decir dónde están las lagunas y qué falta por hacer, ¿no? Entonces, creo que esa es nuestra tarea para dejarle acá a los chicos que gracias por conectarse y que tengan tengan esas dudas y de decir quiero investigar y cuál va a ser nuestra aportación. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Gracias al doctor Alan por aceptar nuestra invitación y nos vemos a las 4 en el salón. Gracias, chicos. Y cualquier duda, a disposición. La maestra Saraí tiene mi contacto, ya tiene la presentación y bueno, ahí, con gusto. Muchas gracias.